Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos a nuestras vecinas y vecinos, donde la idea es conversar, detallar y también informarse de todo lo que refiere los aspectos territoriales, sociales, políticos, deportivos, culturales, en fin, todo lo que tenga que ver con nuestra sociedad, las ahondamos acá en las entrevistas galácticas. Y como es habitual conversar junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que ya la pueden visibilizar, está junto a nosotros. Senadora, muy buenos días. Espero que se encuentre muy Muy bien. buenos días. Un gran abrazo para todos los auditores y auditoras. También, senadora, un gusto que esté con nosotros y para poder empezar a conversar, a dialogar estas entrevistas galácticas. Senadora, podemos hablar lo que ha pasado esta semana, el resultado de Venezuela, la opinión internacional respecto a estas elecciones que deja pero muchísimas dudas. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Sí, bajó un poco el volumen. Creo que hay que subirle un poco al freologio más bajo. Pero bueno, por supuesto, muy preocupada con la situación de Venezuela. Un abrazo a ese pueblo venezolano. Le tenemos mucho cariño. Y siento que es lamentable oportunidad que la unión, por primera vez la oposición se había unido en torno a una sola candidatura después de todos los obstáculos que echaron para abajo a la principal líder, que no la dejaron competir, que hubo otros también que tampoco pudieron. Finalmente esta oposición se une en través de Edmundo González y se hace esta elección, claramente no son capaces de mostrar las actas certificadas, legales, reales, claramente entonces se hace todas las condiciones, como dice el Centro Carter Internacional, respetado en todos los países del mundo y que había sido aceptado como observador de que esto no era un proceso democrático, que uno pudiera calificar democrático. Esto ha provocado un tremendo dolor y también una gran preocupación en la comunidad internacional. La más fuerte reacción, bueno, desde luego el gobierno de nuestro con el presidente Boric estuvo a la altura inmediatamente salió en defensa a decir que estos resultados no eran creíbles y no podríamos reconocer entonces el gobierno de Maduro si no hay de por medio estas actas certificadas que nunca fueron capaces de mostrar y que sí las tiene la oposición. Y por otro lado, ya tenemos incluso una reacción más fuerte, incluso del secretario de Estado de Estados Unidos, que dice que el triunfador de estas elecciones es Edmundo González, por lo tanto ellos no reconocen al gobierno de Maduro. Yo espero que haya una reacción suficientemente fuerte en la comunidad internacional que obligue a tener que pactar una suerte de transición democrática y no dejar en la impunidad un gobierno autoritario que simplemente está usando todos los instrumentos ilegales, irregulares, para permanecer sabiendo que va contra una voluntad muy mayoritaria expresada por el pueblo venezolano. Exactamente, senadora. De hecho, la democracia siempre fue el tema de Venezuela esta semana y cómo cuidar la democracia cuando se va a los diferentes polos, tanto a los polos de la extrema izquierda y también a los polos de la extrema derecha, a lo que refieren ya cuando pasan a ser ya dictaduras, senadora de fondo. Y ahí el tema tan importante y también el tema migratorio que trae también, que conlleva toda esta situación de Venezuela, senadora. Claro, hay una preocupación porque no solo queremos que efectivamente se deje atrás un gobierno autoritario, que es la voluntad, que no es nuestra decisión, sino que es la voluntad del pueblo venezolano que se expresó democráticamente y pacíficamente en las urnas, sino que además lo que queremos, por supuesto, es que esto pueda tener una transición pacífica que implique no la impunidad y que implique que los venezolanos puedan ir recobrando su democracia y que hoy día se deje de estar deteniendo a las personas, más de 1000 y tantas personas decían, tenemos ya varios muertos, que es muy lamentable, y por eso digo que es fundamental esta reacción. Y también ha provocado, por supuesto, una preocupación porque se prevé que pudiese terminar esto en una nueva ola migratoria y necesitamos que la migración sea ordenada, regular, controlada y no podemos simplemente recibir una nueva ola migratoria sin estas características y por lo tanto hay una coordinación que está haciendo el presidente Boric con otros gobiernos para evitar que ocurra esto que es muy necesario, digamos. Y por lo tanto prepararnos para todo lo que venga a futuro. Esta además reacción de Maduro ha sido tan brutal que este corte incluso las relaciones ha dejado la indefensión a los ciudadanos venezolanos que se calculan alrededor de 700.000 que viven en Chile. O sea, si estaban tramitando un certificado, un pasaporte o algún otro eh, tema necesarios para ellos, hoy día quedaron en la indefensión total. Entonces creo que de verdad es muy duro lo que se está viviendo y nos obliga a mirar con mucho cuidado y me parecen muy bien las coordinaciones que hace el presidente Boric, me parece muy bien incluso que Brasil, Colombia, en fin, México, ojalá se coordinen para tener una reacción común
Y como usted sabe, ni la Unión Europea pudo ir a observar las elecciones, solo habían aceptado muy pocos, entre otros Centro Carter, que ya dije, calificó de no democrático respecto a los estándares internacionales de proceso electoral. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las entrevistas galácticas, hablando de todo lo que refiere a la agenda política nacional e internacional. Y volvemos, senadora, a lo que refiere a nuestro país. Tenemos ya el número de candidatos, los nombres están identificados, los diferentes nombres de candidatos a los diferentes cargos que se vienen en esta elección, tanto regional y también de los gobiernos locales. Si podemos hablar también del resultado de estas negociaciones, de los pactos, de lo que refiere este trabajo y lo que conlleva también aquí en la región de Valparaíso y específicamente en la provincia de San Antonio, senadora. Bueno, mire, la verdad es que, Alfredo, no es fácil llegar a acuerdos como el que se llegó hace tiempo atrás, ni más ni menos que entre todos los partidos políticos oficialistas, digamos, de la alianza de gobierno, incluso con la democracia cristiana, porque eso deja, por supuesto, heridas. Nosotros lo hablamos ya en el pasado, heridas importantes, fue el caso de Los Ángeles, perdón, Los Andes, por dar un ejemplo bien concreto, tenían un estupendo candidato, Jaime Álvarez, primera mayoría, médico, muy querido. Era evidente que hubiese sido deseable haber hecho una primaria, no se nos aceptó, haberlo ungido como candidato único del oficialismo, no se aceptó. Entonces creemos que estas cosas siempre ocurren y son dolorosas, hay costos que a veces se pagan y demasiado fuertes. En el caso de la región de Valparaíso tenemos muchos dolores y varios costos que hemos pagado y cuesta a veces asumirlos. Incluso para ir más lejos, en caso de Core, en el caso específicamente del gobernador, usted sabe que todo el Partido Socialista quería llevar a Mauricio Viñambe. Y bueno, se esperaba una decisión central de la mesa de la Comisión Política del Partido Socialista y lamentablemente llegan a un acuerdo en el cual solamente hay competencia en algunas regiones muy acotadas y en el caso de Valparaíso no se nos deja esa competencia que nosotros queríamos manifestar porque teníamos, bueno, hay una molestia todavía no solucionada, legítima del Partido Socialista por las palabras bastante ofensivas que ha pronunciado el gobernador Mondaca, donde destaca que los socialistas parece que están en el gobierno solamente por interés de los cargos. Es no solo despectivo, sino además absolutamente errado y falso. Creo que este gobierno, en gran medida, la solidez o la adhesión que todavía mantiene de manera importante se debe, entre otras cosas, al aporte que hacen los socialistas, entre otras cosas, con un Mario Marcel, con una ministra Toá, etcétera, etcétera, para no seguir nombrando. Entonces, de verdad, es difícil para nosotros aceptar digamos, sobre todo que no había ninguna excusa. Yo imagino que habrá después un diálogo, habrá, digamos, un acercamiento, pero tiene que partir por un señor que tiene que dar las excusas del caso. Y nos ha dolido mucho, como digo, y creemos que legítimamente el Partido Socialista quería, digamos, llevar a Mauricio Viñambre y sobre todo que en el caso de los gobernadores hay una segunda vuelta, por lo tanto no es que se pusiera en peligro como el caso de las alcaldías. Bueno, tenemos muchas cosas que decir al respecto, hay varios sinsabores para nosotros en la región, pero por otro lado, ahora lo que hay que hacer es apoyar a nuestros candidatos y candidatas que tenemos cores, concejales y por supuesto alcalde y el caso del gobernador. Así que esperamos, que no es fácil, pero esperamos salir adelante, esperamos mejorar. Hay casos que no son fáciles, pero la disposición, la fuerza, el ánimo es notable. Quiero dar un ejemplo, por ejemplo, en Puchuncaví tenemos un estupendo candidato, Juan Peña, que es un reconocido dirigente sindicalista, y bueno, la verdad es que no se entiende que no haya podido ir acompañado de más candidaturas, le ponen 3 candidatos al PPD y solamente 1 al Partido Socialista, pero tenemos plena confianza que Juan lo va a lograr. Hay otros casos como que nos interesan mucho, por supuesto, como es el caso en San Felipe, en la provincia de San Felipe, donde llevamos un muy buen core, Claudio Gómez, que queremos que efectivamente supere las barreras y pueda lograrlo. Llevamos también core en Quintero Puchuncaví y así sucesivamente. Creemos, va a llevar el doctor Durán y Coté Escobar, que es una abogada. En fin, necesitamos salir adelante en los desafíos. Algunos nos han puesto, digamos, más difíciles, claramente el desafío electoral, pero nos acompaña la convicción que vamos a lograrlo.
Aquí en la provincia de San Antonio nosotros tenemos una candidata concejala que es Paula Daméstica, que yo le reconozco en primer lugar el tremendo trabajo que está haciendo con los comités de vivienda y con las caletas de pescadores. En los comités de vivienda tenemos la buena noticia que nos comunicó el el director del Serviu, que habían logrado comprar terreno, que no lo hizo el gobierno regional, que sí lo hizo el Serviu, y nos alegramos muchísimo porque esa gente lleva muchos años esperando. No lograron comprar todos los paños que queríamos para poder dar la respuesta a más de 600 personas que son parte de estos 4 comités, pero al menos vamos a partir con aproximadamente 180, un poco más, y por lo menos en la primera respuesta, y esperamos que más adelante sí se puedan seguir comprando los terrenos y avanzar los comités. ¿Y por qué quiero destacar a Paola? Porque me parece que tiene una conducta no solo de muchos años acompañada de estos comités, sino que yo reconozco el esfuerzo que hacen los comités. Quiero decir que sus dirigentes son muy sacrificadas, mantener a la gente con la esperanza, de a pesar que a veces pasan años y años de años, con los ahorros, cuando todos sabemos que muchas veces le cuesta mucho a la familia terminar el mes. Y la tentación, por supuesto, siempre está en primera mano, gastar esa plata. No, esto hay que darle en ese sentido todo el reconocimiento y valorar lo que significa. Y por eso que quiero destacar particularmente el caso de Paola, porque me parece que ella ha acompañado siempre estos comités y tiene justamente esta filosofía, digamos, de respetar estos comités que llevan años luchando por su vivienda. Así es, senadora. Estos trabajos que desarrollan los comités son años, inclusive algunos pasan décadas esperando la oportunidad de poder tener el sueño de la casa propia. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las entrevistas galácticas. Senadora, también dentro de lo que refiere, tenemos que hablar del trabajo legislativo a lo que refiere el proyecto de ley sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias. Si podemos ahondar y explicar qué significa este proyecto, senadora. Bueno, mire, fue aprobado por una amplísima mayoría, es bien relevante porque en el fondo lo que está haciendo es reforzar los instrumentos en los tribunales aduaneros, el servicio de puerto interno, lo que permite es ¿para qué? Para lograr una mejor y más eficiente función que es la recaudación de impuestos de los contribuyentes para poder tener esos recursos que le permitan apoyar políticas muy necesarias como los temas de seguridad, las listas de espera, la PGU, una red de cuidados o de cuidadoras nacionales, que es una respuesta que hace mucha falta en nuestro país, que sobre todo afecta a las mujeres, en fin. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que logremos rebajar la cantidad de personas contribuyentes que debieran pagar sus impuestos y que evaden o que eluden pagarlos. Y por lo tanto, necesitamos buscar cómo fortalecer con los mejores instrumentos legales que le permita al servicio dar cumplimiento a lo que es su rol, que es precisamente esto. Es el servicio de impuesto interno es un servicio muy valorado y de mucha seriedad y de mucho profesionalismo, pero tenemos aún que reforzarlo más para lograr, como digo, avanzar en estas políticas que existen verdaderos redes de profesionales que colaboran para evitar que ese contribuyente pague lo que tiene que pagar, y necesitamos entonces obviamente esos recursos para las líneas que he señalado. Así que, y por otro lado, también proteger al contribuyente, y por otro lado, buscar que en el futuro, o sea, que además estas políticas o estas inversiones que se harían en estas líneas que ya he señalado, tienen que ser evaluadas con seguimiento para darnos cuenta efectivamente cuán positivo ha sido esa recaudación y cómo se ha invertido y qué ha significado respecto a la calidad de vida de esas personas, digamos, que va a significar. Entonces, creo que es muy importante lo que se acaba de aprobar y esperemos que después entremos en particular. Sin duda, senadora, recaudar arcas de impuestos para el bien común y para la comunidad y para el Estado y para la República siempre son buenas, siempre es bienvenido. Y también atento a todos esos desvíos también de impuestos, como usted lo menciona muy bien, que de repente suele suceder en lo que es la letra chica de lo que son las contribuciones y las obligaciones tributarias que tienen todas las diferentes empresas y emprendedores. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi conversando de lo que refiere al trabajo legislativo.
legislativo, trabajo territorial, y para ello seguimos con el trabajo legislativo para poder ahondar, senadora, un tema importante. De hecho, también lo escuchamos en las semanas en las noticias, estas mociones, tres mociones que ayudan a fortalecer el derecho de los consumidores, senadora. Si podemos también ver la importancia de estos tres mociones que llevan a fortalecer este derecho, senadora. Mire, yo creo que es muy importante fortalecer los derechos de los consumidores. Años atrás, nosotros habíamos dado una serie de atribuciones al Servicio Nacional, ¿se acuerda? Del CERNAC, del consumidor, y lamentablemente el Tribunal Constitucional, y con los votos de la derecha también, le sacaron todas las herramientas más importantes que tenían para poder hacer valer los derechos de los consumidores. Bueno, hoy día nosotros hemos presentado tres mociones, o sea, en esta semana presentamos tres mociones para justamente fortalecer los derechos de los consumidores con cosas muy concretas. Si usted compra por internet, tiene derecho al retracto, o sea, se puede arrepentir y la idea es aumentar de 10 hasta 14 días, que es como el estándar internacional. Pero también tiene derecho a que si usted va y retira en la tienda ese producto, no le digan, no, en esta tienda no hay, usted tiene que sí o sí que se lo manden y eso recarga 3, 4, 5 mil pesos. Y eso me parece que es abusivo y debiera haber un compromiso. Si usted compró, se lo tienen que entregar, usted lo puede retirar presencialmente o se lo entregan, pero no necesariamente en las fechas previstas. Y también puede ser que si usted va a comprar, por ejemplo, presencialmente una prenda de vestir y después se arrepiente y está nueva, porque se da cuenta que tenía una muy parecida, que efectivamente no le viene bien, que es innecesaria, lo que nos puede ocurrir a todos los seres humanos, así como la compra online tiene derecho a retractarse, aquí no. Aquí resulta que usted tiene que estar obligado, sí, se la van a devolver si está nueva, pero tiene que comprar en esa tienda efectivamente esa misma cantidad o una similar o una más, una menos, pagando la diferencia. Pero no se trata de eso, se trata que uno podría arrepentirse y le deberían devolver el dinero. Esto no está pensado para los pequeños, esto está pensado para las grandes tiendas del retail, que quiero dejar constancia. Y eso es muy importante también destacarlo. Y también hubo otras veces que hay una serie de, que le dicen gran oportunidad, en fin, pero no le establecen que ese rollo de papel higiénico, por ejemplo, que es tan necesario, resulta que le disminuyen la cantidad, pero no lo explicitan. ¿Ah? O a veces una bebida que también le bajan la cantidad que viene y tampoco lo explicitan. Y así hay una serie de temas que yo creo que es interesante abordar. Todo esto con el ánimo de tener la mejor venta posible o oportunidad para una persona que va a comprar algo, pero que tenga todas las garantías de que tiene todos los derechos establecidos. No le oigo. Exactamente, senadora, ahí sí, ahí viendo el audio. Exactamente, como usted mencionó muy bien. De hecho, el aceite es un claro ejemplo. De 1 litro ahora está a 900 milímetros y así varios productos han bajado y el precio se mantiene. Ojo con eso, ojo ahí también a nuestros auditoras y auditores que siempre nos dicen que subieron los precios y bajaron los productos. Eso es muy importante a lo que refiere esta moción de fortalecer el derecho de los consumidores. Senadora, algo muy, pero muy importante. Lo conversamos al inicio de la entrevista. Estas elecciones que tenemos en octubre, 2 días, podemos ahondar, de hecho hemos conversado anteriormente en las semanas sobre este tema, también los 2 días, que también se va a hacer por primera vez, si podemos explicarle también a la ciudadanía, senadora. Mire, después de tanta discusión, se recordará tantas sesiones y pros y contras, finalmente se aprobó el veto del presidente que claramente establece o reafirma lo que se había dicho, elecciones en 2 días. La razón hay que explicársela muy bien a los auditores. Esto es una idea del CERVEL, no es del gobierno, fue del CERVEL. El gobierno la adoptó, por supuesto. ¿Por qué? Porque el CERVEL es nuestro organismo técnico autónomo que es el que controla las elecciones. El CERVEL estableció que habiendo más de 20.000 candidaturas y 4 niveles diferentes, como son concejales, alcaldes, cores y gobernadores, iba a ser muy difícil porque fácilmente más de 4 o 5 minutos, 4 por lo menos minutos por cada elector, y por lo tanto las horas iban a ser insuficientes, tomaría más de 12 horas y eso es imposible. Entonces se hacen 2 días. La gente voluntariamente podrá decidir si prefiere el sábado o prefiere el domingo. En el caso del domingo se mantiene el feriado irrenunciable, que lo habían quitado y por lo tanto lo repusimos en el veto.
Es decir, las personas, la verdad, no tendrán que ocupar como estaba previsto antes esas 2 horas todos apurados para tratar de ir a votar, sino que tendrán lo que siempre ha sido nuestra tradición, el feriado irrenunciable ese domingo. Entonces las personas deciden si votan el sábado o votan el domingo. Se le va a aplicar una multa, por lo tanto es un voto obligatorio. Claro, se rebajó la multa, ahora es más de 33.000 y tantos pesos. No deja de ser, pero la idea es que la gente vaya a votar, porque también no solo hay derechos, sino que también deberes. Y yo creo que la gente debe ser consciente que con su voto va a elegir las autoridades que tienen que ver con el gobierno local o con las decisiones regionales o con los consejeros, en fin, es muy relevante. Entonces, por lo tanto, sus autoridades comunales. Entonces, necesitamos que la gente vaya a votar, el voto va a ser obligatorio y eso es muy relevante. También, por cierto, se rebajó la devolución que se le va a hacer a los candidatos y a los partidos que presentan esas candidaturas, porque efectivamente era un costo muy alto. Como se prevé que es voto obligatorio, por lo tanto va a subir mucho la cantidad de gente que van a votar, evidentemente que eso tiene un costo muy alto y nosotros tenemos tal vez otras prioridades en ese sentido y razonablemente se rebajó entonces la devolución que se le hace tanto a los partidos como a las candidaturas. Entonces, eso es en esencia lo del voto ahora. Este voto obligatorio va a ser tanto para todos los ciudadanos y electores y o electores. ¿Qué quiere decir esto? Para todos los que estén con derecho a voto, sean extranjeros, sean chilenos. Ahora, ¿qué dijo el gobierno? A futuro, cosa que yo comparto, vamos a tener que legislar de manera mucho más precisa, con una legislación nueva, cuánto vamos a extender el derecho a voto a los extranjeros. Yo ponía el ejemplo, creo que se recordará Alfredo, la semana pasada, donde yo decía, mire, yo viví 16 años de exilio en México. Nunca tuve derecho a voto. En Chile es una suerte de anomalía el que usted le otorga el derecho a voto a los extranjeros radicados en Chile después de un número de años que participan ya no solo a nivel local, como a veces puede ocurrir en algunos países, que son muy pocos, pero aquí se le entrega la posibilidad de participar en todos los niveles. O sea, para todo el proceso electoral, sea presidencial, parlamentario, lo que sea. Yo creo que esto hay que revisarlo a futuro. No es una cosa corriente. Es muy excepcional que los países le entreguen derecho a voto a los extranjeros que están radicados en ese país. Y quizás una alternativa podría ser efectivamente que tengan derecho a quizás a nivel local, porque es donde están radicados en esas comunas y donde efectivamente tendrán interés, por supuesto, en participar y o podría ser más legítimo. Pero uno tiene serias interrogantes para decir si corresponde, como es en Chile, que se puede dar a todos los niveles. Eso está por verse a futuro. En eso es lo que consistió y radicó el voto y eso son lo que ha pasado en el último tiempo. La derecha muy a regañadientes, pero terminó aprobando, así que el voto se aprobó prácticamente por unanimidad. Hubo un voto en contra. Importante tema, senadora, como menciona muy bien usted, dentro de lo que refiere el voto tanto a extranjero y también a lo que refiere cuidar también este sistema electoral y la recomendación que hace CERVEL de estos 2 días de elecciones. Senadora, también un tema que está en la actualidad dentro de lo que refiere a las noticias fue la presentación de la ley Karim. Si podemos ahondar y explicarle a nuestras vecinas y vecinos qué significa esta ley Karim. Bueno, lleva este nombre porque dramáticamente tenemos el caso de una trabajadora que sufrió acoso y realmente laboral y no se le hizo caso, ella denunciaba y no se le escuchó y sufrió bullying, en fin, la llevó a tomar una decisión muy trágica que fue su suicidio y en ese sentido la ley lleva ese nombre en honor a ella, como lo hemos hecho en el pasado con la ley Gabriela y otros, digamos, ley Emilia, en fin, que llevan nombres de algunas víctimas trágicamente, digamos, a través de esta nueva legislación para impedir futuros Karin o Emilia o en fin Gabriela, que tienen que ver a veces con la violencia intrafamiliar, en este caso con el acoso. En los ambientes laborales, usted tiene que tener, sobre todo para las mujeres, absoluta tranquilidad que no va a sufrir acoso laboral o sexual, que no son lo mismo. O sea, no puede ser que una persona, porque es un jefe, aprovechándose esa condición de jefatura y que por lo tanto usted es más vulnerable frente a eso o puede tener perjuicio en el futuro, haga insinuaciones o determinada de connotación sexual y la persona no se atreve a denunciar porque tiene miedo a las represalias, porque sabe que es una jefatura, en fin, creo que eso es muy relevante. O de sus propios pares. Tampoco podemos permitir ni el acoso sexual, ni tampoco el acoso laboral, que también existe, o climas de violencia al interior de los lugares de trabajo, donde a la persona
se le prohíbe circular en cierto espacio, donde la persona se la mantiene en lugares no aptos y discriminado en relación a otros o otras compañeras, donde la persona a veces simplemente no se le reconoce y los derechos que tiene, en fin, todos estos son temas que tienen que buscar la prevención para hacer cumplir los que son nuestros convenios internacionales, particularmente con la OIT, lo que tiene que ser un ambiente laboral sano, en el sentido que uno tiene que prevenir o dar fuerza, sea la Contraloría o sea, por supuesto, la Dirección del Trabajo, si realiza las denuncias para que esto sea efectivamente considerado. Eso es, en esencia, la ley Karim. Muy claro para explicarle a nuestras vecinas y vecinos que refiere esta ley, senadora, y muy importante también para defender y proteger los derechos laborales en general, también lo que es el tema con la mujer, que es un tema muy especial y muy sensible en todos sus aspectos. Senadora, como siempre decimos en esta recta final de esta grata conversación, pauta libre, ¿algún tema en particular que les gustaría ahondar, senadora? Bueno, en primer lugar, volvamos a un poco lo que este mes de julio fue bastante extraño desde el punto de vista climatológico, digamos, o meteorológico, porque fue un mes sin ninguna lluvia, en pleno invierno. Y viene este frente un tanto intenso desde el sur y donde ha dejado algunas personas fallecidas, pero sobre todo nos obliga a tomar en consideración que este tipo de eventos van a seguir ocurriendo y que nos obligan como país a tener más conducta de prevención. Y en ese sentido, hoy día tenemos mejores instrumentos meteorológicos que nos permiten con cierta anticipación poder señalar si viene un frente, si viene, digamos, condiciones meteorológicas que van a implicar una lluvia intensa en poco tiempo para que la gente pueda prepararse. Es un dolor ver. Hoy día tenemos casi 600.000 personas sin luz a lo largo de todo el país. En nuestra región tenemos prácticamente 58.000 personas sin luz. Creo que es algo que debiéramos aprender para que esto no siga ocurriendo. Esto significa preventivamente ver bien la situación de los árboles, que es lo que está provocando. ¿Por qué? Porque ha venido con un viento bastante extraordinario. Hubo comunas donde hubo, normalmente en la región metropolitana o en la zona centro, que es diferente al sur, normalmente no ocurren estas ráfagas de viento tan intensas, superiores a 100 kilómetros por hora. Entonces, claro, se cayeron árboles fuera de letreros y techos y voladuras de muchas cosas, sobre todo árboles que han impedido el libre tránsito y que han generado muertes incluso, o que derriban los postes de luz y que nos obligan a que las compañías que prestan los servicios acudan, pero es muy dramático tener a la gente con este frío, sin luz, en condiciones muy extremas. Tiempo atrás, hace 2 semanas atrás, se recordará, 3 semanas atrás, tuvimos inundaciones, no, fue en el mes de junio, miento, porque todo julio no hubo, inundaciones muy intensas. Bueno, creo que nos falta mucho como país. Entonces lo quiero relacionar con lo primero que hablamos. Se necesitan recursos para que este país mejore sus políticas públicas, las redes de aguas lluvia, captación de aguas lluvia, como la red de alcantarillado, como las mejores construcciones, con los mejores accesos, todo eso requiere inversiones públicas. Entonces, eso requiere que la gente también pague sus impuestos, los que tienen que pagar. Y en este país tenemos que seguir haciendo la política que tenemos, o sea, tiene que ser una cosa equitativa, o sea, tienen que pagar más, los que ganan mucho más. Y por supuesto, hay una población que está exenta, que son todos los sueldos, digamos, por redondear menores de 800.000 pesos, no pagan, está bien. Pero de ahí para arriba, proporcionalmente usted debe pagar. ¿Por qué? Porque esos son recursos que le permite entonces a un país invertirlos. Estamos hablando, por ejemplo, lo que tiene que ser, saber, nosotros tenemos lugares donde tradicionalmente cada vez que hay lluvia se inundan. ¿Por qué? Porque ha sido insuficiente los trabajos que se han hecho. Entonces ya llegó la hora de seguir avanzando. Y necesitamos de una manera muy importante que esto ocurra. Por lo tanto, yo llamo a que se apoye después en particular este proyecto que refuerza la Dirección de Impuestos Internos. ¿Para qué? Para que podamos ir rebajando, por un lado, la informalidad. Mire, es bien lamentable, pero en nuestro país casi un 30% hoy día son trabajadores informales, por cuenta propia, coleros, en fin, que se instalan donde pueden, pero eso es un grado de informalidad que tiene un tremendo daño, porque esas personas, por supuesto, no van a tener el día de mañana, no tienen contrato de trabajo, no tienen, digamos, garantizado el día de mañana su jubilación. Hay una serie de temas que efectivamente nos obliga a ir
dejando atrás la informalidad e ir logrando puestos de trabajo con contratos regulares como debe ser. Entonces, tenemos que invertir en nuestro país, tenemos que crecer, por supuesto, con la economía, tenemos que generar más puestos de trabajo, pero que sean formales, con contratos para que esas personas el día de mañana tengan efectivamente derecho a la jubilación. Entonces, necesitamos, claro, mantener o aumentar incluso la PGU, perfecto, pero todo eso son recursos. Si hablamos de disminuir la lista de espera, si vamos a seguir construyendo hospitales, si tenemos que seguir conectando a nuestro país, mejorando la conectividad y las obras viales, todo eso requiere recursos. Así que, en resumen, es un llamado a que seamos conscientes de que se trata de que todos colaboremos para hacer un mejor país que se iba, para que todos y cada uno cada día más tengan una verdadera red de protección social, de seguridad social que hoy día dista mucho de desear. Sin duda, senadora, es lo ideal para nuestro país que se vayan mejorando las situaciones, los diferentes servicios que tiene nuestro país, tanto salud, educación, y que se necesiten estos ingresos, como usted menciona muy bien, para mejorar la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos de la República de Chile. Senadora, como siempre, llegando a esta recta de esta grata conversación, agradecer su tiempo, también comentarle que también el temporal acá en San Antonio fue bastante fuerte, vientos y rachas bastante fuertes, pero no hay desgracias que comentar y obviamente vamos a estar atentos a cualquier información. Desde acá, desde la provincia de San Antonio, le mandamos un tremendo saludo y esperemos seguir fortaleciendo estos diálogos que le hacen muy bien a la ciudadanía en la visión de fortalecer la cívica, en la visión de fortalecer los diálogos y también en la visión de fortalecer la información que es tan importante, senadora. Muchas gracias, Alfredo. Un gran abrazo. También buen fin de semana. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.